Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Giro. Mi nombre es Vicky, me encuentran en todas las redes sociales como Victoria Intu. En este podcast hablamos de películas desde el punto de vista del desarrollo personal y el autoconocimiento. Hoy vamos a estar hablando de una película que a mí me encanta, que obviamente vi pocas veces porque es muy difícil, muy dura y que espero no ver nunca más en mi vida, básicamente. Si no la vieron, véanla. Véanla. Yo no la voy a ver nunca más en mi vida. Gracias. Hoy vamos a estar hablando de La vida es bella. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! ¡Buongiorno, principessa! La vida es bella es una película italiana. Creo que la primera vez que la vi en mi vida fue en el colegio, si mal no recuerdo. Y es una película que habla del holocausto, ¿no? Convengamos que la película se titula La vida es bella y nos va a presentar el holocausto. Así que vamos a lo largo de este podcast, vamos a estar tocando esta película desde el sentido de vida, el propósito y la autenticidad, que son dos ejes centrales para mí a nivel desarrollo de personaje. Antes de arrancar a mostrarles cómo inicia esta película, sí quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de arcos de personaje, es literalmente el camino del héroe del personaje. O sea, el personaje o crece y cambia, se transforma y ese es su arco de personaje, o el entorno en el que está cambia, entonces él se siente capaz más a gusto y demás, y ahí el arco del personaje se ve más reflejado por el entorno que por él mismo. Ahora, en esta película me costó muchísimo encontrar arco de personaje porque el personaje justamente no cambia a lo largo de la película, y si bien el contexto a lo largo de la película cambia, no se llega como a entender como un arco de personaje en sí. Entonces esta es una película extraña en donde no tenemos tanto arco, pero ahí está la clave de la película. Eso es lo maravilloso de esta película. Así que ahora sí, sin más preámbulo, arrancamos. Para arrancar, la película se divide en dos partes, en donde nos van a mostrar a Guido en distintos escenarios, en distintos contextos, en distintas situaciones, que después se van a ver como de la misma forma, pero en otro contexto, que es el contexto del holocausto. Por eso es importante entender lo que pasa o cómo actúa en las situaciones de la vida cotidiana antes del holocausto, para entender por qué actúa de la manera que actúa después. La película nos va a contar la historia de Guido. Guido es un hombre que nos lo muestran como una persona divertida, amable, extrovertida, improvisada, medio torpe en muchas situaciones. De hecho, arranca la película con él y un amigo en un auto que no tiene frenos y la gente lo confunde con un príncipe y él efectivamente se hace pasar por ese príncipe. Y juega con esta cuestión de ser un príncipe y hablarle a las chicas como si fuesen princesas. Bueno, especialmente con Dora, que después va a ser su interés romántico a lo largo de la película. Entonces ya es una persona que la caracterizan como improvisada, pero improvisada desde un lugar divertido, desde como si él estuviese jugando con la vida, ¿no? Como si todo lo que lo rodea fuese maleable para él. Él está llegando a esta nueva ciudad en donde va a empezar a trabajar como mesero en el restaurante del tío y tiene varios encuentros medio atropellados con Dora, y él, en el afán de querer conquistarla, hace locuras y es muy gracioso y tienen como encuentros como muy desafortunados, pero al mismo tiempo muy graciosos, muy chistosos por cómo él hace que se vivan. De hecho, por ejemplo, hay un momento en el cual él se hace pasar por un inspector que venía de Roma para ingresar al colegio en donde trabajaba Dora para poder verla, y hace todo, monta un show básicamente Guido en este colegio, en esta escuela, y es muy gracioso de ver. Y para mí lo clave de todo esto es que ya nos están planteando un personaje que hace de la vida lo que se le da la gana. El tipo es muy improvisado, está todo el tiempo jugando con la realidad. Es como una persona que se lleva así, o sea, esa es su forma de acercarse a la vida, lo cual va a ser muy importante
para cuando nos metamos de lleno en la historia del Holocausto, porque no nos olvidemos que esta es una historia del Holocausto. En este restaurante hay uno de los clientes que es un médico y que le gustan mucho los acertijos. Entonces va varias veces y como Guido es bastante inteligente y adivina los acertijos bastante rápido, este médico siempre como que habla con él con acertijos y se van dando como uno al otro acertijos para resolver hasta la próxima vez que se van a encontrar. En un momento de esta escena en donde están en el restaurante, hay una parte en donde el tío le comenta a Guido y le dice algo así como vos servís, pero no sos un sirviente. Y quiero que se queden con esta frase porque para mí tiene todo el sentido del mundo cuando termina la película. En definitiva nos muestran a Guido como una persona que ama la vida, que ve lo bello de la vida, que sabe jugar con la vida misma. Él tiene la intención de abrirse una librería y estar buscando ganarse la vida para poder abrirla en el futuro, y mientras tanto se enamora de Dora y trata de conquistarla, ¿no? Y ella es una persona que es como, tiene otro estatus, ¿no? Que es mucho más seria que él, es una profesora de un colegio y básicamente ya estaba con una persona que pareciera ser como un matrimonio medio arreglado, pero él igual se envalentona y la quiere conquistar porque él estaba enamorado. Cuestión que efectivamente terminan juntos y tienen un hijo llamado Josué. Para el momento en el que Josué tiene unos 5 o 6 años más o menos, Guido con Dora ya tienen una librería y acá es donde se empieza a poner un poco más oscura la trama porque el Holocausto ya es algo real, asentado, es algo que todo el mundo sabe y los negocios que son propiedad de personas judías empiezan a tener ataques constantes, los pintan por afuera, pero también viene la policía y se los llevan a la comisaría y como que Guido empieza a tener como distintos altercados por esta situación en donde el hijo lo ve y no entiende por qué, pero él como que dice, tranqui, no pasa nada, estoy yendo a jugar, me están diciendo una cosa, o sea, como que él trata de improvisar inclusive en esas situaciones en donde la inocencia del hijo corre peligro, por así decirlo. Acá ya es donde entramos a la segunda parte de la película, que si ustedes se fijan, la imagen ya empieza a ser mucho más gris. En el cumpleaños de Josué, los atrapan a Josué y a Guido y los llevan al campo de concentración. En la camioneta también se encuentra el tío de Guido, que también lo capturaron para llevarlo a ese campo de concentración. En ese momento, Guido sabe lo que está por pasar, sabe hacia dónde están yendo, pero le dice a su hijo que era una sorpresa de cumpleaños, que estaban yendo a un lugar que le iba a encantar como sorpresa de cumpleaños, como regalo de cumpleaños. Entonces él empieza a tejer una historia por encima de la trama realista que está pasando, ¿no? Como que él está inventando algo encima para que su hijo siga en esa inocencia y no se dé cuenta del horror que están por vivir. Los meten a todos a un tren, a Josué no le gusta porque le parece muy incómodo, había un montón de gente, el niño se empieza a quejar de que tienen hambre inclusive, y Guido encuentra la forma de hacer como que era un juego. Entonces él le dice, no, quédate tranquilo, vinimos acá a jugar a este campo, a este lugar, para que te den un tanque de guerra real que a vos te encantan, ¿no? Como que él empieza a decirle que están ahí porque es un juego y le dice que tienen que llegar a tener 1000 puntos. En un momento entran los militares nazis a el lugar en donde estaban asentados todos los judíos y preguntan si alguien puede traducir el alemán. Y Guido, sin saber nada de alemán, dice yo. Entonces él se acerca y cada vez que el alemán empieza a decir algo en su idioma, Guido lo traduce como si esto fuese un juego, como si estuviese dando las reglas del juego en lugar de las reglas de un campo de concentración. Entonces, esta forma de enfrentarse a esta situación no es algo que Guido lo haga ahora, sino que ya nos ha mostrado que en el pasado él, gracias al juego y la improvisación y al creer que la vida es maleable y que depende del punto de vista, podemos elegir cómo actuar, lo traduce a una situación que realmente es horrorosa y muy oscura para la humanidad. Y acá es donde me quiero detener un poco.
Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el creador de la logoterapia y él vivió en 4 campos de concentración. Es un libro muy duro que tengo ganas de hacer un club de lectura, así que si les copa me dejan en los comentarios si les copa que leamos este libro juntos, y después lo podamos debatir como en un club de lectura. Pero básicamente hay algo acá de la actitud frente a la vida y cómo esa actitud es la que te permite sobrellevar el horror. Porque acá claramente no nos está mostrando una historia de superación, una historia de transformación como en las películas normales, donde tenemos un arco de personaje, sino que nos está mostrando cómo una persona que siempre fue auténtica, que siempre siguió el juego, que siempre buscó la forma de divertirse más allá de las adversidades, cómo lo lleva a una situación que realmente es extrema, en el sentido de que está en un campo de concentración, o sea, creo que no hay nada más horroroso que eso, y cómo él aún así, por proteger la inocencia y por protegerse a sí mismo y a su hijo, logra mantener como esta actitud de todo está bien y mi manera de ver el mundo es la que define quién soy. Viktor Frankl, en su libro, básicamente cuenta que lo más importante para las personas, para poder enfrentar cualquier situación, es el sentido de vida. El sentido de vida, el propósito. Y acá me parece importante aclarar que el sentido de vida y el propósito no es laboral, porque últimamente, en los últimos años, es como que uno empezó a entender propósito de vida, sentido de vida con mi trabajo. Tengo que trabajar de lo que amo y la vocación y como que el propósito y el trabajo están como alineados. Y no. Y aparte no tenemos un solo propósito en la vida, sino que tenemos muchos propósitos diferentes en distintas áreas de vida. Entonces es como que hay algo ahí del de construir esto que hemos empezado a creer de que el propósito tiene que ver con solamente el ámbito laboral. Viktor Frankl, por ejemplo, decía que lo que lo mantuvo realmente con vida dentro del campo de concentración fue el sentido de vida que le daba el volver a ver a su esposa, volver a ver a su familia, ¿no? Como que ver a la gente que él ama, volver a ver a esas personas, era su sentido de vida. Que incluso cuando él sale de los campos de concentración se entera de que su esposa y su familia fueron asesinados. Entonces, ahí es donde su sentido de vida se trasladó al acompañar y ayudar a otras personas y por eso creó la logoterapia y demás cosas. Pero cómo el sentido de vida es lo que nos termina moviendo. ¿Por qué nos levantamos todos los días a la mañana? Y uno a veces no sabe por qué me estoy levantando todos los días a la mañana, no sabe cuál es su propósito o cuál es su sentido de vida, pero una forma o algo que para mí puede servirnos de brújula son las cosas que amamos. ¿Qué cosas amás? Hay muchas cosas que amamos y en lo que amamos es donde encontramos sentido. El momento en donde casi lo perdemos a Guido, en donde Guido prácticamente llega a un punto en el cual se encuentra con la bajeza absoluta, es cuando se encuentra nuevamente con el médico, con el que era cliente del restaurante de su tío, y le dice, sí, vamos a hablar y qué sé yo, y cuando por fin encuentran un momento para hablar, el médico, en vez de intentar ayudarlo de alguna forma para zafarse de esa situación terrible, le pide ayuda con un acertijo. Y en ese momento es como que no hay bajeza, no hay una bajeza más baja que justamente no darte cuenta de, che, yo pensé que me ibas a ayudar a salir de acá, no a pedirme ayuda con un acertijo. Y ahí es donde casi lo perdemos. Pero cuando vuelve a ver a su hijo, cuando vuelve a ver a Josué, se arma de valor nuevamente y no deja que esa situación lo corrompa. Y acá es donde quiero mecharlo con la frase que le dice el tío, esto de vos estás sirviendo, o sea, vos servís en el restaurante, pero no sos un sirviente, en el sentido de vos podés ser un prisionero
pero vos tenés la libertad de elegir cómo actuar en esta situación. Llega un momento en el que empiezan a desbaratar el campo de concentración para salvar a la poca gente que había quedado con vida y Guido logra esconder a Josué y la última vez que ve Josué a su papá es cuando un alemán lo está apuntando con un arma y igualmente trata de hacerlo gracioso, como hacer una caminata graciosa para que su hijo piense que está todo bien y luego el militar termina desviviendo a Guido, pero hasta su último momento, hasta el último momento que estuvo con vida, protegió la inocencia de su hijo. Viktor Frankl en su libro dice: mientras más sentido tenga una persona en su vida, más probable es que logre sobrellevar circunstancias extremas. Y Viktor Frankl también se inspiró en Nietzsche, que decía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, la invitación del capítulo de hoy es: ¿por qué estás acá? ¿Por qué crees que estás acá? ¿Qué cosas amás? ¿Qué cosas te hacen sentido? ¿Qué cosas te hacen sentirte en concordancia con la vida? ¿Qué cosas te hacen sentirte viva? Puedes hacer, por ejemplo, una lista de aquellas cosas que amás, que te hacen sentirte bien y hacer una lista también de momentos en los cuales te hayas sentido completamente viva. Hay una charla que pueden encontrar acá en YouTube que se llama Los 3 Círculos Dorados o 3 Golden Circles, que es una charla que yo vi porque unos profesores de mi carrera, que es publicidad, me la compartieron para verla y me parece que está buena para hablar de propósito, porque en esa charla se habla de que uno tiene el por qué, el cómo y el qué. Entonces, si uno en cada acción, ¿no?, que hace, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me estoy levantando a la mañana? Todo lo que hacemos, cada movimiento que hacemos tiene un porqué, tiene un propósito. No confundamos propósito, sentido de vida y sentirnos vivas con tener que tener un propósito vocacional o profesional o que esté ligado a el lucrar, generar dinero, porque no necesariamente es así. De hecho, el otro día les hice un posteo en Instagram hablando de formas simples de volver a sentirnos vivas, porque uno a veces piensa que para sentirse viva tiene que estar en el medio del Tíbet, viviendo una experiencia completamente extrema. Y no, estar viva, sentirse viva, es tomar un camino diferente, tomar un café en un barrio distinto al tuyo, leer fantasía, prestarle atención a tus animales, a tu gata, mirar cómo ella observa el mundo, tomarte una ducha bien larga, escribir en papel, escuchar música bajo el sol, ir a tomarte unos mates al río. Ahí está la vida. Es muy simple sentirse vivo, es prestar atención a pequeños momentos en donde puedas conectar con algo que te saque de la rutina, algo que te saque del loop mental, algo que te saque de lo que ya te es conocido, porque ahí es donde uno vuelve a prestar atención. Obviamente el piloto automático es necesario para vivir, porque así ahorramos energía y podemos ser funcionales en el mundo, pero tomar pequeños momentos en donde conectemos con lo real, con lo que hay, con el presente, sin buscar alterarlo, cambiarlo, simplemente aceptando lo que es y disfrutándolo, más conectamos con el sentido de vida, que cada vez me voy dando más cuenta que no tiene nada que ver con el trabajo que tengas, o si es tu vocación, o si no es tu vocación, o si sos exitosa, o si no lo sos. El sentido de vida va mucho más allá del estándar de éxito que tenemos actualmente como sociedad. Espero que les haya gustado este capítulo. Estoy muy contenta con este podcast. Se vienen muchos más capítulos. Ya tengo un montón de películas que quiero compartirles. Y obviamente les dejo que me dejen en comentarios películas que les gustaría que yo esté analizando en el futuro. Porque bueno, siempre las recomendaciones son bienvenidas. Así que bueno, no te olvides de darle like, de suscribirte, de compartírselo a alguien. Bueno, todas esas cosas que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.